Ahora sí, ¿nos escucha? Retomamos el contacto. ¿Qué tal? Fue Ahora un sí. error de la hipotimia, todo bien. Un error de lipotimia. Pero este es medio como humor del absurdo, Leo Sí, 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 es Malía. un absurdo. Sí, Nada, un poco la lo que le cataforesia anda mal. venía diciéndoles que, bueno, Mm. sí, estamos un poco en la época de balances, por supuesto, y sí, en la provincia de Santa Fe, a nivel provincial, veníamos de periodos muy complicados, con casi 400 homicidios al año, y bueno, este año hemos cerrado con 176 homicidios en la provincia, es decir, un descenso del 56%, un poquito más. Y en el caso del departamento, la capital también un porcentaje similar. Ujú. Veníamos de 78 homicidios el año pasado y cerramos con 35, que a su vez menos de un cuarto de los picos históricos de hace una década. Ustedes recordarán, por supuesto, que Sí. el departamento de la capital y la ciudad de Santa Fe siempre fueron inclusive más, proporcionalmente tenían más hechos de violencia que Ujú, Rosario. ujú. Tal vez no teníamos tan, por suerte zafamos del estigma nacional, pero sí íbamos a los números. La ciudad de Santa Fe era muy violenta. Y bueno, la verdad que en principio ha sido un año en el que se ha revertido esta tendencia, se ha quebrado esta tendencia creciente, con la cual se asumió la gestión hace un año. Y bueno, por supuesto esperamos mantener y profundizar esta tendencia que nos ubica no en un estado óptimo, porque sigue habiendo hechos de todo tipo, pero sí, digamos que hoy Santa Fe está eh, punto más, punto menos, promediando los niveles de otras provincias similares y la media nacional. Prácticamente hoy Santa Fe, le diría, tiene la misma tasa de homicidios por habitante que la Argentina en promedio el año pasado. Así que bueno, esto nos da un primer alivio como para poder avanzar en las medidas que rápidamente hay que ir tomando para Ujú. consolidar esta situación y para ir solucionando otros problemas de seguridad, los que los gobiernos normalmente no llegan ni a atender porque están con el tema de los homicidios que nos absorbe a Mm. todos. Ministro, empezó el año y empezó la gestión también con una fuerte, o sea, un fuerte conflicto que dio a llamar y a empezar a hablar en Santa Fe del narcoterrorismo, o sea, de digamos, lo que es el crimen narco generando terror en la población a partir de una estrategia que parecía la tenían definida, ¿no? Que lo iban a hacer. Y a partir de eso ocurrieron cosas para llegar a estos números que usted está planteando. La pregunta es, ¿qué es lo que os sucedió en el medio para pasar del momento de conflicto quizás más grande en los últimos tiempos a esta cuestión en donde aparentemente el crimen narco no se arregla a partir de asesinatos, a partir de ajustes de cuentas, sino, o sea, no tanto, porque sí hubo, pero digo, ¿cuál fue la estrategia que ustedes tomaron para que esto suceda? Para nosotros, en un primer momento, avanzamos entre otras muchas medidas, en endurecer, aplicando la ley de ejecución de la pena sancionada hace casi un año por la legislatura en nuestras instancias, aplicar un régimen muy estricto para un conjunto de presos que llamamos de alto perfil, que Ujú. eran en definitiva los que eran los responsables de buena parte de los homicidios de los años anteriores, porque los ordenaban desde el interior de una celda, Ujú. utilizando teléfonos celulares que se les permitía, ordenaban homicidios, ordenaban balaceras, ordenaban extorsiones a comerciantes y en definitiva seguían dirigiendo sus empresas criminales. Nosotros cortamos esto durante los primeros días de la gestión Ujú. y les dimos realmente un régimen muy, pero muy estrictos, donde estaban aislados prácticamente en una celda, sin contacto entre sí y con un contacto muy controlado con el exterior. La visita, por Ujú. ejemplo, la tenían durante 30 minutos a través de un blindex, no tenían la visita
común, que normalmente es un poco más permisiva, como tenían los presos comunes. Y bueno, desde el principio esto fue generando, imagínense lo acostumbrado que estaban a manejarse de esa manera. La verdad, como se vieron de alguna manera choqueados por las medidas, porque no sé, tal vez alguno habrá pensado que no lo íbamos a hacer en serio, lo hicimos. Y empieza toda una estrategia de resistencia que empieza, creo que al segundo o tercer día de gestión. Nosotros arrancamos esto el 11 de diciembre a la mañana, la primera requisa y reubicación de los sectores de alto perfil, y hacia el 12, el 13 de diciembre ya nos estaban baleando cajeros automáticos, lugares públicos, escuelas, centros de salud, y dejando notas con amenazas al gobierno y a sus funcionarios. Esto empezó prácticamente de inmediato. Sí, sí. Y tuvo un pico en marzo, por supuesto, cuando se acudió a la estrategia extrema del asesinato de personas inocentes, digo, al solo efecto de mandar un mensaje y de generar terror. También balearon el colectivo del servicio penitenciario, que afortunadamente no hubo víctimas fatales en esa ocasión, pero dispararon a mansalva a matar a cualquiera que iba de arriba del colectivo. Esto fue un par de días antes. Parece que fue en otra vida, pero claro, fue ahora. No, por eso fue realmente hace muy pocos meses. Y bueno, la verdad es que la respuesta de todo el arco político institucional fue contundente. Creo que tal vez lo que buscaban era eso. Imagínense si, viene un gobierno, empieza a tomar medidas estrictas, y bueno, matan gente, tirotean. Uno puede decir, bueno, el gobernador, ¿qué es lo que se ve tentado a hacer? Bueno, rajamos al ministro y hagamos una política más amigable para que se dejen de embromar. Bueno, entonces ahí ellos ganaban. La verdad que en esto creo que lo que hay que rescatar, en primer lugar, es la firmeza de la decisión política de nuestro gobernador, contra todo, incluso algunos consejos que algunos comedidos le daban. ¿Comedidos locales o nacionales, perdón? No, de toda índole. Gente incluso con muy buenas intenciones que decía, ¿por qué no aflojan un poco? Perdón, la verdad que perdón, ministro. No se afloja. ¿Sí? No quiero ser deshonesto, jamás voy a ser deshonesto intelectualmente. Soy uno, en caso de que se repita, de los que con toda honestidad critiqué mucho la apuesta, lo que llamamos nosotros una buquelización de los delitos. Por eso que no quiero dejar pasar esto, decir, honestamente, yo sigo criticándolo, y digo, se vio justo a la par de un momento que se recrudeció el delito, y uno decía, bueno, esperemos, porque somos santafesinos antes que periodistas y antes que usted ministro, somos santafesinos todos, los de esta provincia, que no vengan, digamos, mayores coletazos. Esto digo porque algunos comedidos decían, bueno, listo, yo en lo personal también critiqué esa parte de la exposición excesiva, a mi juicio, en mi opinión, de lo que eran la actividad en los pabellones y demás. No quería dejar pasar esto. No, está bien, no hay ningún problema. Incluso las personas que yo le digo, incluso algunos funcionarios, entiendo que lo hacían también desde su buena fe, como dije recién, pero bueno, primero una pequeña aclaración, si me permiten. Hechos como el tiroteo al móvil del servicio penitenciario fue antes, de esa imagen que mencionan. Por lo tanto, digo, me parece que quedará para la historia contrafáctica que hubiera pasado, pero digo, me parece que ya la intención de empezar a matar gente había quedado más que en evidencia, porque disparar contra un colectivo con 60 personas arriba, no, es muy difícil atribuirle a otra intención que no sea un dolo homicida. De todas maneras, le digo, entiendo que eran momentos de mucha incertidumbre, y en esos momentos de mucha incertidumbre para mí fue muy importante tener una claridad en cuanto a la directiva del gobernador, que fue, seguimos, no hay que aflojar, y la verdad que el respaldo fue unánime, pese a la crítica, que por supuesto respetamos a los que piensan distinto, pero digo, desde todos los gobernadores de Argentina, la ministra de Seguridad, el ministro de Defensa, Petri, que vino, el ministro de Justicia de Nación, todos
los legisladores, el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, que formó inmediatamente un grupo de trabajo junto con nuestra Policía de Investigaciones, y en 40 días tuvo imputados a prácticamente todos los ejecutores materiales. Hay uno más que lo detuvimos hace 2 meses, así que realmente esa prueba de fuego, que fueron momentos muy muy terribles, porque en definitiva son personas inocentes que terminan perdiendo la vida, pero tal vez no logró el objetivo final que los delincuentes tenían, que era quebrar una decisión de, ya le diría, no nuestra, ni mía, ni del gobernador, sino del Estado provincial en su conjunto. Sí, con la sociedad incluida, por supuesto. Hacer un cambio en la política de seguridad, porque la situación no daba para más, imagínense. Y le voy a dar un ejemplo concreto. El año anterior, según la Fiscalía, de los 261 homicidios que hubo en el departamento de Rosario, casi 300 el año anterior, 2022, se calcula que 1/3 fueron ordenados de la cárcel. Estamos hablando prácticamente de 90, 100 personas que fueron asesinadas con lo otro. Uno dice, bueno, pero ¿y si aflojábamos un poco la política penitenciaria? Bueno, 100 asesinatos fueron gracias a la política penitenciaria aflojada de los años anteriores. Así que digo, eso también tuvo un precio muy alto. Ministro, le pregunto algo que tiene que ver un poco también con nuestra profesión, ¿no? Que es un poco lo que decía Fernando acá, el tema de la foto y cómo se maneja la comunicación, porque incluso digo yo, aunque parezca una locura cuando decimos, bueno, te mandan un mensaje y matan a un inocente como forma de generar determinadas cosas, también pregunto cómo están trabajando ustedes, y aparte casi una pregunta técnica, porque bueno, estamos en 2 de enero también como para charlar estas cuestiones de lo mucho que tiene que ver los medios y también la comunicación en general. Veía, por ejemplo, lo que pasó en Nueva Orleans, en donde no hay imágenes por lo menos no las he visto, se han prohibido las imágenes de este auto que entra y mata a muchísimas personas, porque pregunto esto si están trabajando, ¿no? En el hecho de, bueno, si yo comunico, si yo le doy la derecha, si, por ejemplo, en el caso de la ministra tomó la decisión, por ejemplo, de pasar ese video en donde se la amenazaba a ella y todo, y hacerlo público. ¿Ustedes están laburando en eso a partir también de prueba y error? Porque es como técnicamente algo que importa mucho, ¿no? Hoy con redes sociales, con todo esto. Desde el punto de vista de la comunicación, nosotros estamos, por supuesto, hubo reuniones incluso con los gremios e instituciones que nuclean a la comunicación social. Planteamos honestamente la necesidad de que, de no darle más micrófono a los delincuentes. Por supuesto lo hacemos en un marco de respeto a la libertad de prensa y de expresión, y sabiendo que en definitiva se apela a una pauta ética de los propios comunicadores, no ningún tipo de censura ni nada que se le parezca. Y sí, hasta cierto punto podría decir que tuvo predicamento la postura. En determinado momento se había dejado, no sé si por completo, pero bajó un poco la reiteración permanente con la foto, por ejemplo, de los carteles con amenaza, porque en definitiva hay actitudes que uno no puede prohibir que se comuniquen. Ahora tenemos que saber que al comunicar estamos cumpliendo exactamente los designios del delincuente que lo hizo. Lo completás, digamos, lo completás lo que se quería. Determinadas cuestiones incluso del cómo se hacen algunas críticas a medidas de gobierno. Y le repito, de ninguna manera estamos exentos de que... No, estamos hablando de lo técnico, para evitar muerte, no estamos hablando... Claro. Pero, por ejemplo, esto pasó en El Salvador, en los primeros años de la política contra las maras, donde los tipos lo que hacían era hechos de gran repercusión pública, justamente para poner a los funcionarios a dar explicaciones adelante de 50 micrófonos todo el día, y desgastarlo. Entonces, eso, lamentablemente, actuando de buena fe y en legítimo ejercicio de su profesión,
de alguna manera terminan como haciendo lo que los delincuentes esperaban exactamente que hicieran. Y bueno, por suerte eso se ha comprendido y no dejaron de informar, pero sí de alguna manera dejaron, digamos, tuvieron algunas delicadezas que las valoramos muchísimo, como por ejemplo no hacerse eco de la reiteración de la imagen de las amenazas y ese tipo de cosas. Ahora, ministro, hablando de comunicación, después de la parodia del show muy berreta, el montaje de Patricia Bullrich en Coronda el otro día, que por supuesto exime a la provincia de lo que puede hacer una ministra de Seguridad Nacional que tiene toda la potestad de hacer lo que le parezca, digo, y una pena porque se transformó en algo que era muy bueno, digo, un logro de mucho tiempo, de lograr que sigue siendo muy bueno. Sigue siendo, digo, se embarró, la verdad que se terminó transformando en algo muy, bueno, etcétera, etcétera. La realidad, ¿cómo está la situación hoy en el penal de Coronda? Digo, una habilitación para presos con delitos federales. ¿Cuál es la situación de hoy, de la nueva cárcel federal de Coronda? No, la situación es, para ir dejando de lado el tema, si se quiere, de la estrategia comunicacional, que bueno, es una decisión. Totalmente. Puede gustar, uno puede compartir o no, pero es una forma de comunicar lo que eligieron ellos. La realidad, y nosotros vamos un poco a los bifes, es, bueno, ¿cuándo vamos a tener la cárcel? Lo que nos importa, y tal como nos anunciaron, sigue siendo el plan que se habilite alrededor de marzo. El acto fue una inauguración, digamos, formal de la obra, de la estructura edilicia, y la cárcel estaría operativa previo a una serie de cuestiones logísticas que hay que resolver alrededor de marzo. Nosotros estamos en eso, primero colaborando, trabajando en conjunto ambos servicios penitenciarios en la clasificación de los presos federales que alojamos nosotros, para que ellos puedan tener la información y categorizarlos según el nivel de peligrosidad para decidir quién va y quién no a esa unidad. Y en segundo lugar, estamos haciendo, bueno, hasta el límite de nuestras posibilidades, colaborando para facilitar la erradicación de los empleados federales del servicio penitenciario, de por ahí alguna gestión para conseguir el alojamiento para sus familias, alguna cuestión por los cupos en las escuelas, los que se mudan con chicos en edad escolar, es decir, todo lo que pueda facilitarse, pues en definitiva también es en nuestro propio interés que les vaya bien y que pronto pongan en funciones esa unidad, porque es lo que a nosotros nos va a permitir sacar presos de comisaría. Sin duda, y recordar que los internos que se mostraron fueron solamente personas traídas desde otros lugares, lo cual, digo, me parece una vulneración de los derechos humanos, pero es una posición personal que no le importa a nadie. Y esto también creo que sí tiene que ver con la responsabilidad, me parece, un funcionario, sea Cocochioni, sea Burri, sea quien sea, de que comunicar se puede comunicar, pero hay que comunicar lo que es cierto. Por supuesto, sí, o sea, y no caer ahí. Porque si no, no seguro. Es que, bueno, y sé, y el ministro no me lo tiene por qué reconocer al aire, pero digo, sé perfectamente cuánto enojó al área de comunicación social de la provincia de Santa Fe, a los allegados del gobernador. Sé que enojó muchísimo, claro. Es porque justamente no es cierto. Claro. Ministro, la última, respecto al tema de violencia de género, algo que bueno en Santa Fe sigue preocupando, tenemos las mismas medidas nacionales y algunas por encima de lo que significan el número de femicidios. Santa Fe cambiando un poco el enfoque, esto de la aplicación del botón de pánico para aquellas mujeres que sean víctimas de violencia de género, hoy dando vuelta un poco el protocolo de acción, y habría reemplazos, es decir, no solamente asistir a la víctima, sino también ahora enfocarse un poco en lo que es el agresor, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Sí, la verdad es que nosotros esto es algo que vamos a ofrecer, por supuesto, tanto a los jueces penales, ya se viene haciendo en el marco de la Agencia de Medidas No Privativas de Libertad, como sustitución de la prisión preventiva para aquellos que salen de prisión, pero la novedad, si se quiere, es que vamos a avanzar en ofrecer el programa de tobilleras electrónicas para los casos de tribunales de familia o civiles que en casos de violencia de género o intrafamiliar tienen medidas de distancia. Tradicionalmente la tecnología aplicada a las medidas de distancia, ¿en qué consistía? Se le da un botón de pánico a la víctima. Entonces cuando se acerca el agresor tiene que ir a buscar y apretar el botón, con lo cual el agresor lo primero que hace es que agarrarle el botón o agarrarle el celular si le da una aplicación o algo así. La verdad que esto obliga también a que la víctima tenga que estar mirando con cuatro ojos para todos lados,
para no llegar tarde, el hecho de pulsar el botón y recibir ayuda. Así que la verdad que lo que estamos proponiendo es invertir la lógica y que la carga del uso de la tecnología pese sobre el agresor. El agresor tiene que usar una tobillera. Esto, por supuesto, va a ser una propuesta y en el caso de que los jueces así lo ordenan. En materia penal es muy usual esto, en materia de familia hasta ahora acá en Santa Fe no se trabajó de esta manera, pero bueno, va a ser una propuesta que le vamos a dar a los tribunales de familia, porque es más conveniente, más acertado, es más efectivo. Se establece un perímetro de 700, 800 metros, claro. El agresor que viola ese perímetro automáticamente, y según el caso, va y se manda el patrullero y se lo detiene y se lo pone a disposición del tribunal. Entonces la víctima puede hacer su vida tranquila y no tiene que andar mirando de reojo a ver si viene la persona denunciada. Esto lo vamos a hacer prueba piloto con algunos dispositivos. Estamos haciendo una primera adquisición en total de unos 500 para toda la provincia, entre lo del sistema penal y lo de violencia familiar. Claro, ahí sí me parece lo del sistema penal incluso importante, porque también venimos de una costumbre de otorgar prisiones preventivas hasta por las dudas, digo también, porque estamos hablando, por ejemplo, de agresores, de víctimas, cuando estamos en un proceso que recién se inicia. Sabemos que el pedido de distancia es una medida autosatisfactiva, y creo yo que también es necesario, en esto que decimos, bueno, de deshabitar las cárceles, que el tema de las prisiones preventivas sea una medida de última instancia y no de primera instancia, que después, bueno, te doy la prisión preventiva, después vemos y después, si podemos, firmamos un abreviado. En eso me parece que es interesante, sobre todo, cambiar un poco también el lenguaje. Estamos hablando de pretensas víctimas, estamos hablando de posibles agresores, porque si no, cualquier medida de distancia va a ser un agresor y va a ser una víctima. Bueno, en el marco de la actuación de los tribunales de familia no se está haciendo un juicio de responsabilidad penal. Claro. La verdad que se entiende que son medidas sumamente invasivas, pero en el balance de derechos que hay que hacer, y esto es una opción que nosotros tomamos como gobierno y que cada juez o jueza tomará en el momento de aplicar o no una medida. Para nosotros la molestia que se irroga a la persona denunciada no tiene comparación con el riesgo de que la denunciante termine muerta. Entonces, en esto la verdad, y confiamos también en el criterio de los jueces, que van a saber cuando haya indicios suficientes de que existe una situación de violencia y existen indicios ciertos de violencia de género o violencia intrafamiliar, violencia hacia los niños, hacia las mujeres, y bueno, en definitiva van a ser ellos quienes valoren la situación y decidan quién lleva y quién no el dispositivo. Esto de ninguna manera le pone un mote frente al sistema penal de culpable ni nada por el estilo, pero es una medida. Nosotros primero tenemos que pensar en proteger a la persona que ya, imagínense muchas víctimas de violencia de género, si uno va una vez que ya la mataron, resulta que ya habían hecho una denuncia y que ya ordenaron una medida, pero el tipo violó la medida y fue y la mató. Entonces el Estado en esto tiene que espabilarse un poco y reaccionar con mayor efectividad, creo. Ministro, gracias por su tiempo. Muchas gracias, ha sido un gusto. Realmente. Feliz año. Feliz año. El ministro de Seguridad y Justicia,